alguien conforme con la insatisfacción. Es como se define Raúl Vega. Nació un 18 de octubre de 1975. Es licenciado en Publicidad de la Universidad Kennedy de Buenos Aires. Siempre le gustó comunicar. ¿Cómo fue que los medios se interesen en él? Es su cuestionamiento. Un verano del 2002 llega a Paraguay y es contratado por la Rock and Pop como redactor creativo para la radio e inicia el programa Yo Caníbal. En el 2004 se estrena la versión radial de A 1000 kilómetros del mar. Ambos programas lo acompañarían durante los 6 años que trabaja en el holding. Paralelamente, trabaja como redactor creativo para agencias de publicidad. Fue voz en off en 2 programas de modelaje, Super T de Laura Martino y Nico Garza. También fue voz en off de Menchi en uno de sus ciclos. Fue panelista en 2 episodios de TV Sónicos con Milva Auto. En el 2009 se desempeñó como conductor de Radio Circo en varios programas, entre ellos Estamos en Eso y Circo Sonda con Tony Apuril. En el 2010 fue director artístico en Top Millennium. Desde el 2010 inicia una temporada televisiva con el magazine de experiencias A 1000 kilómetros del mar. En el 2013 se convierte en miembro fundador de un grupo de stand-up de Buena Risa Asunción Club. En el 2015 inicia una nueva temporada A 1000 kilómetros del mar, por 6º año consecutivo, estrenando su propia productora audiovisual. Si tiene un desafío es generar nuevos y mejores productos para los medios audiovisuales. Además, le gustaría ejecutar guitarra y saber karate. Muy bien, recibimos con aplauso a nuestro invitado Raúl Vega. Adelante, por favor. Raúl, que siempre está a 1000 kilómetros del mar, siempre está con su camarita y mira, está haciendo cosas para su programa, no vale eso, bueno, de realidad. Crossover. Reciprocidad, ¿cómo está, Raúl? ¿Cómo está? ¿Qué tal, chicos? Hasta acá nomás llegamos, me parece, ¿eh? Vale, chicos. Pueden salir por acá, chicos. Muy bien. Vale, Adiós. Adelante, Raúl, por favor. Vale, dejo. Estoy acá. Ahí va. Estoy acá. Ahí va. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora Dejamos la sí, cámara un gracias, ratito. en serio. ¿Qué hace Raúl cuando se va a una cita? Por ejemplo, que se van los 3. Mira, sí, no te quería imaginar una cita así ya con Raúl y viene así la cámara, no. No. O saca el no. Se baja de su auto y después al otro lado se bajan 2 personas. Yo pensé que la camerita era ya una tipo extensión de tu cuerpo. Es No, prácticamente. es que me siento desnudo. Se siente liviano sin la cámara, así, le flota la mano. Algo así. ¿Cómo ¿Qué está, tal? Raúl? Bienvenido. Bien. Gracias en serio por la invitación. Lindo lunes post Pascua. ¿Verdad que sí? Fresquito, lindo. La verdad que contento de ¿Te estar gusta acá. también a vos? ¿Te gusta el fresquito? Sobre todo en Paraguay la gente valora mucho, digo yo, el fresco. el calor. Aunque Sí. hay algunos que les gusta mucho el calor siempre, todo el año, ¿verdad? No todo el año, depende. Bueno, Depende. ¿vos qué No, decís, verdad? yo soy ¿Del mate? Creo que siempre lo que, como al ser humano le gusta más siempre lo que escasea, ¿verdad? Y yo aprecio mucho los días otoñales, aprecio mucho los días de frío. Muy bien, ¿soy de los tuyos o soy de los míos? Pero estamos ahí, está bien. Está bien. Cierto, apreciamos lo que escasea, así mismo el oro, por ejemplo. El oro, Yo porque acá en aprecio Paraguay, mucho. sol, Calor. Todo el año. clima tropical todo el año, ya está. Bien, que chicos, se lo- bulla, ¿verdad? Todo, Sí, no, para repartir. Raúl, ¿cómo vas con ¿Cómo andamos? el programa? Nosotros acá, cuando vimos a Raúl Vega, dijimos, a la pucha, ¿cómo viaja este Raúl Vega con el programa? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto el programa que hace! Porque yo creo que todos los que estamos en medio de comunicación disfrutamos lo que hacemos, ¿verdad? Somos Sí. uno de los que tienen la bendición de disfrutar el trabajo en el que está. Pero lo tuyo va mucho más allá de eso. Hacer Causa programas, envidia lo tuyo, te diré. vos viajás, nosotros ponemos y te vemos en puntos diferentes. Da gusto así trabajar. Da gusto, pero No me vayas a decir que te estresa. No, pero está bien, pero está genial que hayan puesto esa intro donde realmente habla de que en serio, mi primer trabajo fue acá en el 2003, hoy estamos en el 2015. Ajá. No paraste. No se paró, o sea, hoy en algún punto se ve el fruto de eso, o sea, pero no es que, mirá, Raúl cómo Claro. viaja o automáticamente se dan las cosas Ah, vos así. lo que decís es que la trayectoria, Nada. tuvo Claro, un tiempo porque para llegar a tuvo eso. todo muchísimo tiempo y costó mucho que a 1000 kilómetros. A 1000 kilómetros del mar, como bien decía comenzó como un programa de radio en el 2004. El demo del programa que todos ven hoy se hizo en el 2005 y tardó 5 años en llegar a la televisión. Se hizo en el 2005 y se aprobó en el 2010. Y se aprobó también por los medios, ¿verdad? En este caso, hacer en ese momento, en ese 2005, un programa 100% cámara en mano y demás, Era una locura. era medio complicado. Después, con el lenguaje de YouTube, la incorporación del cable a la televisión nacional, es como que encontró su camino, ¿verdad? Yo creo que está en un lugar lindo. Pero lo que se ve, obviamente, uno ve el Instagram y dice, miralo a este hijo de... ¿Hijo de quién a todo esto? Sí. Hijo de... ¿no? Graciela Amanda Celaticano.
Graciela Amanda Celaticano y Raúl Vega, exactamente igual que yo con mi papá. Soy miembro de una familia de 5 hermanos, tengo 3 hermanas mayores, Alejandra, Graciela y Verónica, yo, mi hermano Vega. Leopoldo. ¿Vero Vega? Pero venga tu hermana. Verónica Vega es mi ¿En hermana. serio? Claro, Sí, se conocían, ¿no? Esa. sabía. Me entero también. De la casa. Vero hay que de la decir. de la casa, casa. Es de la que es tal cual, sí. Pero Vero suena paraguaya, ¿verdad? No, Cuando ella se no, expresa, no, ¿o tiene también el Tiene también tonito, el tiene tonito. Tiene un tono. Pero Vero que está con el tema de la asesoría de imagen y demás, medio arraigada también de los medios. ¿Vos metidísimo y alguno más? ¿O solo ustedes? Todos están acá. El último, Leopoldo creo que se está preparando para dar una sorpresa en Un algún atacazo. momento, ¿eh? Ah, Sí, sí. por ahí. ¿Cuántos años tiene? Leo tiene... ¿Qué desastre? Estaría bueno saber, ¿eh? Cuando son muchos hermanos se pierden la cifra. Pero es el menor. Es el hermano menor. Es Perfecto. el hermano menor. Sí, Pajagüey diríamos acá. Pero bueno, así las cosas con respecto a esa cuestión de la... Y aparte, bueno, también hay mucho de apariencia, ¿verdad? Hay mucho de show. de show. O sea, Mostrar. esto quizá no debería decirlo, pero bueno, o sea, en dos o tres fines de semana arranca todo lo que es la temporada de Cuba, que es el próximo destino del programa. En este momento estamos con Montevideo y Punta del Este, y ya es un viaje que hicimos hace un mes, Claro. ¿verdad? Nada más que uno lo va a prolongar. ¡Qué mucho! Estresante, ya está Qué estresado. bueno sería ustedes, ¿no? hace un mes Cuba, no, ya está, eso ya es pasado. Estamos en Pero ahora Montevideo, cuando Punta del se Este. vean los fines de semana y uno empieza a promocionar y dice, míralo a este, el jueves en tal playa, este lo otro, dice, Es la magia de la televisión. la magia de la televisión, Claro. la magia de las redes sociales hoy en día, pues realmente, es más, eso me hace perder trabajo porque la gente cree que no estoy en el país, mentira, estoy acá. Está. Por favor, llámenme, Raúl. tengo una linda voz, ¿verdad? Raúl, el tema de que hoy a 1000 kilómetros de mar este año, esta temporada, ¿por qué es diferente a las otras? En este, que es el 6º año del programa, creo que se da el principal cambio es que mi independencia como productor, ¿verdad? Estoy inaugurando mi propia productora, que es 60 Producciones, y en estos 5 años también se empezó de una manera muy independiente el programa, donde realmente la camarita era el único objeto que teníamos como Claro, para tenemos hacer. esto, ¿qué hacemos con esto? Era más o menos la pregunta, ¿verdad? Totalmente. Sí, y ya está. Y quedó Sí. tanto, hoy se transformó en un key visual, ¿verdad? Pero en realidad la camarita es un micrófono, porque no teníamos micrófono, cumple más las veces de micrófono que de cámara, ¿verdad? Pero bueno, es un poco también parte de mi filosofía a la hora de trabajar, que es, estaban cansados de escucharlo para algunos de mis compañeros por ahí, pero es el judo. Yo para trabajar, utilizar que se basa La en energía la energía del oponente. Entonces, si llueve, si no tenemos micrófono, si no vino el invitado, si el conductor tiene esta cara, se hace igual. Se hace igual y tratamos de hacerlo lo mejor posible para que salga adelante. Volviendo un poco, se inició de una manera muy independiente los primeros 10 episodios. Los hice con un director nacional, Luis Galeano. Y después de eso, también a raíz de cambios y demás, se contratan los servicios del Bagre, que entra como productora. Con ellos hicimos durante bastante tiempo, y ahora este año en particular... O sea, hasta el año tenemos- pasado novedad, vivieron con el digamos. padre. Exactamente. La Y novedad, este el año en desafío. particular, claro, es el desafío de tener la posibilidad de hacer 100% el control de producción desde mi lado. ¿Y digamos. cuántos están en el equipo, Raúl? En el equipo, la verdad que son muchas personas, si te pones a pensar en los colaboradores. Hay una cosa que nosotros hacemos en el programa desde siempre, y es contratar a gente que sabe, ¿verdad? Importante. Es lo mínimo. Ahí está, de fondo está el tráiler. No nos importa mucho la apariencia de los columnistas. Si saben, están bien. Entonces, si decidimos hacer una columna de videojuegos, se contrata a un especialista. Si se hace una columna de deporte, si se hace una columna de cine, la mayoría de las personas, digamos, están capacitadas. Y cada vez que tomamos esto, si ponemos a armar, tenemos un equipo de casi unas 10 personas. Contale, Raúl, a la gente en qué consiste de 1000 kilómetros del mar. A 1000 kilómetros del mar es un programa, básicamente, es un magazine de experiencias, no hay mucho más que agregarle. Quizás está como por inercia, y mi personaje en radio y radial, o sea, es como que me es muy natural haber involucrado siempre a la música. Pero si vos pones a 1000 kilómetros del mar, siempre hay 3 contenidos principales, que es una experiencia, una entrevista y música. Son como los 3 contenidos que por ahí se Los pueden llegar pilares, a digamos. fusionar.
la experiencia puede pasar por un músico, la entrevista puede pasar... Le llamamos experiencia específicamente a una nota fuera de un contexto normal. De hecho, el gran valor comercial, que esta es otra de las cosas que tiene el programa, es precisamente que a la hora de proponer un determinado producto o servicio, marca que funciona, se experimenta con la marca. O sea, yo no digo que volar con tal aerolínea está buena. Me subí con el avión, aterricé, me fui, me bajé, digamos, el vehículo es el mejor, no, lo manejo, me voy, Vamos a lo probar muestro. lo mismo digamos. nosotros. Qué bueno está eso. Acá nosotros probamos nuestro... Estamos todo lo que hay. Bueno, tenemos que hacer un cortecito. Vos te quedás con nosotros, Raúl. Me ¿Cómo quedo. te sentís de quedás? ser interrogado antes de irnos al corte? Sí. ¿No? Porque dijiste Sí. que él es el que interroga al interrogador Ok. y de repente estar, digamos, en el Del otro lado. del otro lado. No Te iba a noto un usar poco así, estás medio... Interrogación. No, pues está también acá mi gente trabajando un poquitito. No sé si la palabra es interrogar algo. Yo creo entrevistar, entrevistar. ¿Y cómo te y sentís siendo entrevistado. vos el entrevistado? Bien. Me gusta, pues es como que conoces el juego de ambos lados. Son muy buenos entrevistadores los tres. Todavía no empezamos, ¿eh? Tienen un Empezamos con la- tienen un empezamos muy buen con la- timing. Con las flores. ¿eh? Tienen un muy buen timing, pero está bueno, no, me siento cómodo. Ya está bueno, aparte, poder contar lo que uno hace siempre, ¿verdad? Basta de tantas preguntas. Quiero Está bien respuestas. eso. Y se siente cómodo porque está en nuestro sillón de artesanato, pero después vamos a hablar... Bueno, yo le quiero contar algo a Raúl. Raúl, por favor, Yo tengo te una escucho. experiencia contigo, Raúl. Vos no ¿A te qué? vas a acordar. Bueno, Hace ¿Qué muchos pasó años- con nuestros Yo soy- chan? Espera, Yo nomás yo pregunto. soy prima de un amigo tuyo, Sí. de Diego Cárdenas. sí. Y recuerdo que mi primo, cuando yo estaba en el Diegote. colegio, ¿Sí? te espera de hecho para entrenar. Sí, sí. Acá al lado está. Sí. Bueno, cuando estaba en el colegio, yo ya estaba con el tema de ser periodista, qué sé yo, y mi primo me pasó a buscar, no sé por qué, y estaba Raúl en el vehículo, estaba con Sí. él. Y ahí él te cuenta, te dice, Diego, mi prima quiere ser periodista. Y ahí me dijiste, ¿Qué dije? yo te dije, voy a ingresar a la universidad, voy a estudiar y me voy a preparar. Y vos me dijiste, no, acá en el tema de los medios es así, te tenés que meter. Sí. Tenés que ser cara dura, tenés que meter y lo antes posible metete y empezar en radio, empezar en los medios y eso fue. Entonces, seguí tu consejo. Seguiste bien consigo. No Hay una estudió. cosa- No, mentira, sí no, estudió. pero hay una cosa que es cierto. No dudo que lo haya dicho, pero no sé si... No creo que mi consejo haya sido reemplazar el estudio por eso. No fue, sino que me dijiste, metete lo antes posible. Claro, en eso Incursionar lo antes Una de las posible. cosas que me pasa, gracias a Dios, creo a cualquiera de nosotros como comunicadores, que siempre se acerca a gente iniciándose en el campo y demás. Y si bien digo, siempre que la actitud es muy importante, la capacitación lo es igual. En ese momento, pues muchas veces uno dice, no, pero realmente qué actitud que tiene. Y se ganó la cámara, se ganó la pantalla, está ahí, y a la hora de abrir la boca no tenía la menor idea de lo que va a decir. Y es un yin y yang de capacitación y Yo actitud. tengo una pregunta para vos, Raúl. Te escucho, David. El haber sido redactor creativo, formal. trabajar en agencias de publicidad, estar, digamos, conociendo desde adentro, pues marketing, soy licenciado en marketing, Licenciado en publicidad. licenciado en publicidad, Licenciatura bueno, en publicidad. pero manejás, digamos, todo eso. Claro. Digamos, es lo que estás haciendo ahora una consecuencia natural de lo que alguien que conoce tanto desde atrás, lo que Sí. es la publicidad, al final es el que comunica, porque sabemos que el que cranea, el que planea, todo lo que sea la publicidad, está detrás de cámara, detrás del texto, ¿verdad? Y sin embargo, vos estás ahora al frente, siendo que ese es tu trabajo originario, ¿verdad? Es un poco consecuencia. Yo realmente cuando iba a estudiar, al momento de elegir mi carrera universitaria, yo sabía que tenía que comunicar nada más. Y realmente publicidad era lo más amplio, era como que abarcaba todo. Abarca poco de cine, de fotografía, de redacción, de periodismo. Y era, ok, es como que voy a tener un poco de todo, ¿verdad? Después hice mis fuerzas más como redactor. Pero la institución de agencia de publicidad es, por ejemplo, no es un medio donde me sienta cómodo trabajando. Ah, yo pensé que era ¿verdad? vos un bicho de agencia de publicidad que después dijiste, no. Fui yo bicho de ya- agencia de publicidad. En algún fui momento, fui ¿verdad? bicho de agencia de publicidad. Pero muchas veces, y esto no va de mérito ni por si acaso de las agencias, que son grandes instituciones y muy necesarias para el canal entre el comerciante y demás, pero muchas veces le juegan en contra las mismas reglas, ¿verdad? Y tanto los anunciantes, los medios de comunicación en los que estamos, necesitan de tener ese ejemplo, necesitan educación. O sea, muchas veces el comerciante tiene muchísimo dinero, que tiene una marca de primera, pero no está educado a la hora de contar su producto. Y está en uno de nosotros comunicadores o nosotros redactores o desde el área donde lleguemos,
mostrar el camino adecuado, y animarse, inclusive hasta ir a pérdida, La pero antipublicidad. mostrar cómo se hacen. La antipublicidad, ¿sabes? ¿Te gusta? ¿Qué te parece? ¿La? Antipublicidad. ¿Qué sería la antipublicidad? Cuando vos, bueno, se maneja dentro de un lenguaje publicitario también la antipublicidad, cuando digamos que contás la historia por otro lado, no realmente por la marca directamente, ¿verdad? Sí. Bueno, se usa en la Argentina, se usa No, mucho, no la sé. gente es, ¿cómo es? Siete cabezas y todo eso, ¿eh? El tener, claro, caminos alternativos a la hora de contar. Exactamente, Sí, exactamente. claro que sí. Yo creo que ahora se está utilizando mucho eso. Sí, en mismo todo el tema de lenguaje, toda la revolución que representa hoy el tema de las redes sociales, por ejemplo, para las marcas. Vos podés tener un presupuesto impresionante en materia de publicidad, pero un tuit negativo de un usuario puede convertir y puede destruir en minutos Totalmente, sí, todo lo que sí vos se viraliza. construiste. Entonces, hoy es un desafío bastante grande para los comunicadores que vino a cambiar un poco. Sí, total. Las redes sociales Cambiaron las reglas de juego. cambiaron, pero por completo las reglas del juego. O al menos o le agregaron reglas que No se que manejaba. pusieron en jaque bastante las otras. Que hay Qué sí. raro, chicas, ustedes no le preguntan por su vida sentimental, Yo estaba a punto de está en preguntar pareja. eso. Se puede preguntar, ¿vos no te molestas si se te pregunta esas cosas? Ahora, ¿cuál es tu, Sí. tu estado Sí. sentimental? ¿Por Sí qué? me molesta, sí ¿Por me qué? molesta. No. No es que molesto, es algo que normalmente no lo No te dejo, gusta decir. lo Ah, ya. dejo dentro de un campo privado, pues algo se llama así, vida privada, si no sería tipo vida contame. No, pero digamos así, en líneas generales está en pareja, no... ¿Está bien tu corazón? Sí. Vamos a preguntar así. No, de que está bien, sí está bien. En este momento estoy soltero. En este Soltero. momento estoy soltero. Pero no tenés hijos, No tengo tenés hijos, hijos. no tengo. Tenés una sobrina. Varios. Tengo Varios. 3 sobrinos. Tengo un sobrino. Qué malo que soy una familia. Dios mío. Augusto, Tiene- Valentina y Catalina. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, ¿sos del tío malcriador o...? Soy el tío favorito de mis sobrinos. De eso no hay duda. Porque sale en la tele, No, pues. claro, no, pero que los padres no queremos saber nadie de tu tío. Ya le decía, si pues le malcrían, pues la criatura. No me corresponde decirlo a mí, deberían hablar con los padres. Pero vamos a hablar después con ella. Bueno, Me vamos encanta. a jugar. Vamos a jugar. ¿De Vamos qué a club jugar. sos a todo esto? No mientas. Les cuesta, che, Dale, responder así a no, todos. No, en serio, Eso es algo que- soy de River Plate. De River Plate en Argentina, Está bien, soy de eso River es Plate. Encima Y de acá, River. Ella es de Boca, te acá en Estamos en Paraguay, Asunción. Acá en Paraguay realmente me hice nacional, pero es como que tengo una especie Está de bien. pase de hincha abierto. Fui un tiempo de Rubio Ñu también. Y bien. ahora en 2015 tengo pase abierto de hincha. Estamos mal. De- Bueno, nada. Nacional y Rubio Ñu. Nacional, está bien. Vamos, Bueno, vamos, vení, vamos, Raúl. vamos. Permiso. Vamos.